El aire en el aposento alto se detuvo. No circulaba. Se volvió espeso, una masa invisible que presionaba los pulmones de quienes esperaban en silencio. Cada bocanada de oxígeno se sentía pesada, cargada de una estática que erizaba la piel. En las esquinas, las sombras se alargaban, inmóviles. Nadie hablaba. El único sonido era el roce de las suelas contra la piedra y el ritmo irregular de las respiraciones contenidas. Las lámparas de aceite apenas parpadeaban, atrapadas en una atmósfera que parecía comprimirse por momentos. Los presentes se movían con lentitud, evitando el contacto visual, como si cualquier gesto brusco pudiera romper el frágil equilibrio de aquel encierro. Una gota de sudor recorrió la sien de uno de los hombres, deslizándose lentamente, hasta caer al suelo con un impacto casi imperceptible. La expectación no era una idea, era un peso físico que obligaba a todos a mantener los hombros tensos y la mirada fija en el centro de la estancia. La quietud era absoluta, pero bajo esa calma, algo invisible comenzaba a latir. Pedro se despegó de la pared. Sus pasos resonaron secos sobre la piedra, mientras caminaba hacia el único hueco que conectaba el refugio con el exterior. Se asomó. Abajo, las calles de Jerusalén se extendían como un laberinto desierto, bañado por una luz mortecina. No había movimiento, ni un mercader, ni un guardia, ni el eco de un paso. Pedro apoyó las palmas sobre el marco de madera, sintiendo la aspereza de la veta bajo sus dedos. Apretó con fuerza. Sus nudillos comenzaron a perder color, tornándose blancos por la presión ejercida contra la estructura. Sus hombros se elevaron, rígidos, mientras sus ojos escaneaban cada rincón de los callejones vacíos en busca de una señal que no llegaba. La tensión en sus brazos era tal que sus tendones se marcaron bajo la piel. Cada segundo de espera se traducía en una mayor presión sobre la madera, un intento desesperado por encontrar estabilidad en medio de la incertidumbre. Pedro volvió a tensar el agarre, sus dedos hundidos en la madera, mientras su mirada se perdía en la inmensidad de una ciudad que parecía haber olvidado su existencia. El silencio en el aposento se volvió absoluto, una capa de plomo que sellaba las paredes. Nadie se atrevía a emitir un sonido. Juan permanecía sentado en un rincón, con los hombros encogidos, manteniendo la mirada baja para evitar cualquier reflejo en las ventanas. Cada vez que un ruido lejano, el trote de un caballo o el grito de un guardia, ascendía desde la calle, el grupo se paralizaba. Sus respiraciones se cortaban al unísono. Pedro, aún junto al marco, retiró las manos lentamente, dejando marcas hundidas en la madera. Se alejó de la ventana con pasos medidos, evitando que sus pies rozaran el suelo. El miedo a ser descubiertos actuaba como un imán. Sus miradas se cruzaban brevemente, cargadas de una interrogación muda. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir allí? Juan apretó los labios. Se movían como sombras, evitando cualquier gesto que pudiera atraer la atención. Un suspiro contenido escapó de alguien. La incertidumbre era un veneno que paralizaba sus extremidades. Estaban atrapados en su propia cautela, esperando una señal. De repente, el aire cambió. No fue un sonido gradual, sino un impacto seco que golpeó los muros del aposento. Un estruendo, semejante al rugido de un viento impetuoso, irrumpió desde lo alto, descendiendo con una violencia física que hizo vibrar los cimientos. Las vigas de madera, viejas y resecas, crujieron bajo la presión, cediendo ante una fuerza invisible que parecía querer desmantelar la estancia desde adentro. Las lámparas de aceite, suspendidas por cadenas de hierro, comenzaron a oscilar con una amplitud errática, golpeando contra las paredes y derramando gotas de combustible. El estruendo se intensificó, un rugido grave que anuló cualquier otro sonido, obligando a los presentes a cubrirse los oídos. La presión atmosférica aumentó. Los objetos en la habitación se desplazaron. Las mesas se deslizaron sobre la piedra y las vasijas de barro chocaron entre sí, produciendo un tintineo metálico. Pedro intentó mantener el equilibrio, apoyando sus manos contra la pared que se sacudía, mientras el aire, denso y cargado de una energía eléctrica, azotaba sus rostros. Cada viga, cada tabla y cada rincón del aposento se vio sacudido por esta irrupción, rompiendo definitivamente la quietud que los mantenía prisioneros de su propio miedo. El rugido se detuvo con una brusquedad que dejó los oídos zumbando. En el silencio resultante, una luz nueva comenzó a filtrarse desde el techo. No era el resplandor del sol, sino un brillo intenso que se fragmentó en múltiples puntos. Pequeñas lenguas de fuego, luminosas y danzantes, se desprendieron de la techumbre como gotas de luz sólida. Cada una flotó con una trayectoria precisa, descendiendo lentamente hasta posarse sobre la cabeza de los allí reunidos. Pedro observó cómo una de estas formas ígneas se detenía apenas a unos centímetros de su frente. El fuego no consumía, no emitía humo, ni dejaba rastro de quemadura. Juan, a su lado, levantó la vista,
manteniendo los ojos fijos en la llama que se asentaba sobre su coronilla. Un calor suave, distinto a cualquier fuente conocida, comenzó a irradiarse desde el punto de contacto. No era una temperatura que hiriera la piel, sino una sensación de plenitud que recorrió sus cueros cabelludos, bajando por sus cuellos y hombros. Los discípulos permanecieron inmóviles, con la mirada perdida en el resplandor que iluminaba sus rostros. El asombro se reflejaba en sus ojos, que seguían el movimiento de las llamas mientras éstas se mantenían estables, como si estuvieran ancladas a sus cabezas. El aire en la estancia se transformó en un espacio de quietud absoluta. De pronto, el calor estático se transformó. Una corriente eléctrica, invisible pero tangible, comenzó a descender desde las llamas posadas sobre sus cabezas. El impulso recorrió sus cráneos, bajó por la columna vertebral y se ramificó hacia sus extremidades con la intensidad de un rayo contenido. Los músculos, antes tensos por la incertidumbre, reaccionaron ante el estímulo con una sacudida involuntaria. Pedro sintió cómo la descarga le recorría las venas, un hormigueo constante que anulaba cualquier rastro de duda o temblor en sus manos. La energía no era destructiva, sino un motor que exigía acción. Sus piernas, que hasta hace un instante se negaban a sostenerlo, se tensaron con una fuerza nueva. Juan, a su lado, apretó los puños y sintió cómo el peso del miedo se evaporaba, reemplazado por una vitalidad que le obligaba a erguirse. Uno a uno, los discípulos abandonaron el suelo. El movimiento fue sincronizado, un levantamiento colectivo que rompió la inercia del encierro. Sus pies se apoyaron con firmeza sobre las tablas del suelo, buscando el equilibrio. La corriente eléctrica seguía fluyendo, un pulso constante que les obligaba a mantener la espalda recta y la mirada al frente. El aire en la estancia se volvió ligero. Pedro permaneció en el centro de la estancia, sintiendo cómo el pulso eléctrico se estabilizaba en su pecho. Cerró los puños con fuerza, observando cómo sus dedos, antes inquietos, ahora mantenían una firmeza absoluta. La memoria de sus pasos atrás, de sus silencios forzados y de su negación, cruzó su mente como una sombra que se desvanecía ante la nueva luz. Cada vez que inhalaba, el aire parecía más puro, despojado de la pesadez que le había oprimido durante días. Se pasó la mano por el rostro, limpiando el sudor frío, y sus ojos se enfocaron con una claridad que nunca antes había experimentado. Giró sobre sus talones, escaneando el espacio con una determinación que no admitía vacilaciones. Juan lo observaba, y Pedro le devolvió una mirada que contenía una seguridad inquebrantable. No había rastro de titubeo en sus movimientos. Se acercó a la pared, apoyó la palma contra la piedra fría y sintió la vibración del mundo exterior esperando al otro lado. Pedro avanzó hacia la salida. Sus pasos resonaban con una cadencia firme sobre las tablas de madera, marcando un ritmo que no admitía pausas. Cruzó el aposento en línea recta, ignorando las sombras que se proyectaban en los rincones. Al llegar ante la puerta principal, sus dedos se cerraron sobre el pestillo de hierro. El metal estaba frío, pero su agarre era firme. Tiró hacia atrás con un movimiento seco, liberando el mecanismo con un chasquido metálico. Pedro apoyó el hombro contra la madera y empujó. La resistencia de la puerta cedió ante su peso. Con un crujido de bisagras, los batientes se abrieron de par en par. La luz del mediodía se precipitó hacia el interior, cegadora y directa, golpeando sus ojos. El sonido de la plaza pública irrumpió en el aposento como una marea. Pedro dio un paso al frente, cruzando el umbral. Sus pies tocaron el suelo de piedra de la plaza. Frente a él, una multitud se agolpaba, girando sus rostros hacia la puerta abierta. Cientos de ojos se clavaron en él, cargados de una expectación que vibraba en el aire. Pedro se detuvo, manteniendo la espalda recta, frente a la masa de gente que aguardaba en silencio. Pedro se abrió paso entre los cuerpos que bloqueaban su camino. Sus hombros apartaron a los curiosos, con una firmeza que no admitía réplica. Cada paso sobre el suelo irregular de la plaza lo acercaba al centro del tumulto. Sus ojos escanearon el entorno hasta localizar un bloque de piedra, una base elevada que sobresalía del pavimento. Sin dudar, Pedro apoyó una mano sobre la superficie rugosa y se impulsó hacia arriba. Sus pies se asentaron sobre la piedra, elevándolo por encima de las cabezas de los presentes. La multitud, al verlo ganar altura, comenzó a girar, deteniendo su marcha. Pedro extendió los brazos, abriendo las palmas hacia el cielo, en un gesto amplio y deliberado. El murmullo constante de cientos de voces, que hasta hace un segundo llenaba la plaza como un zumbido incesante, se cortó en seco. El aire pareció estancarse. El peso de su presencia física, erguido y firme sobre la piedra, obligó a los presentes a bajar la mirada y guardar silencio. Nadie se movió. El caos de la plaza se transformó en una expectación absoluta. Pedro mantuvo las manos en alto, sintiendo el pulso de la multitud concentrado en su figura. Pedro abrió la boca. El primer sonido no fue un grito, sino una nota clara que cortó el aire estancado de la plaza. Habló de la vida que rompió los sellos de la muerte. Sus palabras golpeaban el pecho de los oyentes como martillos sobre yunque. Pedro señaló hacia el horizonte.
Su brazo extendido marcaba una línea firme contra el cielo. Cada sílaba que pronunciaba arrastraba una fuerza que obligaba a los presentes a enderezar la espalda. Un hombre en primera fila soltó el saco que cargaba. El peso cayó al suelo con un golpe seco, pero él ni siquiera parpadeó. Pedro describió la promesa cumplida, y su voz, antes ronca, ahora resonaba con una potencia que hacía vibrar las piedras bajo sus pies. La multitud comenzó a balancearse al ritmo de su discurso. Algunos se llevaron las manos al pecho, otros apretaron los puños, sintiendo cómo la verdad les atravesaba la piel. Los escépticos, que antes cruzaban los brazos con desdén, bajaron las manos y abrieron los labios, incapaces de apartar la vista. El mensaje de la resurrección se clavó en el centro de la plaza, transformando la curiosidad inicial en un asombro absoluto. Juan dio un paso al frente, situándose junto a Pedro. Sus labios se movieron, pero no emitieron los sonidos guturales del arameo. De su garganta brotaron sílabas precisas, rítmicas, desconocidas para los oídos de Jerusalén. A su lado, otros discípulos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Sus voces se entrelazaron, creando un tejido sonoro que no pertenecía a ninguna región cercana. Un hombre de la multitud se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose hacia atrás. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras intentaba descifrar las palabras que le llegaban desde el bloque de piedra. En el lado opuesto, una mujer dejó caer su cántaro de agua. El barro se hizo añicos contra el suelo, pero ella no apartó la vista de los que hablaban. El sonido de idiomas extranjeros rebotaba contra las paredes de piedra de la plaza, multiplicándose en un eco constante. La gente comenzó a empujarse, buscando el origen de cada frase, girando sobre sus talones en un desconcierto absoluto. Nadie entendía cómo aquellos hombres dominaban lenguas de imperios lejanos. El murmullo de la multitud se transformó en un grito colectivo de asombro. Los discípulos no se detuvieron. Sus gestos eran enérgicos. Sus manos cortaban el aire. Un comerciante de Creta, que abría paso entre la multitud con sus mercancías, se detuvo en seco. Sus pies se clavaron en el polvo de la plaza. De los labios de un pescador, cuyas manos callosas aún conservaban el rastro de las redes, brotaron palabras de su propia tierra, sonidos de las costas cretenses que nadie en Jerusalén debería conocer. El hombre soltó las correas de su fardo. El cuero cayó sobre sus pies, pero él no sintió el peso. Sus ojos, fijos en el discípulo, se abrieron hasta el límite, mientras su mandíbula descendía lentamente. El ruido del mercado, el grito de los vendedores y el pisar de las bestias desaparecieron de su conciencia. Solo quedaba la cadencia de su lengua materna, pronunciada con una precisión que desafiaba cualquier lógica. El comerciante intentó dar un paso hacia atrás, pero sus rodillas cedieron, obligándolo a apoyarse contra un muro de piedra fría. Sus dedos se aferraron a las asperezas de la roca, buscando un anclaje, en una realidad que se desmoronaba. La barrera entre lo conocido y lo imposible se rompió en un instante. El hombre no parpadeaba. Su respiración se volvió errática, mientras intentaba procesar cómo aquel pescador articulaba los giros idiomáticos de su infancia. El asombro le robó la voz, dejando su rostro inmóvil. El miedo que los mantenía encadenados a la inmovilidad se evaporó. Pedro bajó del bloque de piedra. Sus pasos firmes resonaron sobre el pavimento. Juan y los otros discípulos se separaron, dejando atrás el centro de la plaza. No hubo dudas ni miradas hacia atrás. Se movieron con una determinación nueva, abriéndose paso entre la multitud que aún intentaba comprender lo sucedido. Un grupo tomó el camino hacia los mercados, donde los puestos de grano y especias servían de refugio para los trabajadores. Otros se dirigieron hacia los atrios del templo, subiendo los escalones de piedra con rapidez. Nadie los detuvo. Al llegar a los callejones estrechos, se dispersaron aún más, entrando en cada rincón donde la gente se agolpaba. En cada esquina, los discípulos se detuvieron, levantaron las manos y comenzaron a hablar. Sus voces se alzaron sobre el bullicio. La ciudad entera se convirtió en su escenario. Donde antes había silencio y cautela, ahora brotaban palabras constantes. En los mercados, los hombres que antes discutían por el precio del trigo soltaron sus balanzas. Sus rostros, marcados por el cansancio y la desconfianza, comenzaron a cambiar. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaron. Un anciano, que escuchaba apoyado en un pilar, dejó caer su bastón. Sus cejas, antes fruncidas en un gesto de duda perpetua, se elevaron. La confusión que nublaba su mirada se disipó, reemplazada por una claridad repentina. A su lado, una mujer que apretaba los puños contra su pecho, abrió las manos lentamente. Sus dedos, rígidos por la ansiedad, se relajaron sobre su regazo. La piel de su frente se alisó, borrando las huellas de años de incertidumbre. En el atrio del templo, los escépticos que cruzaban los brazos sobre el pecho los dejaron caer a los costados. Sus labios, apretados en una línea de negación, se entreabrieron. No hubo gritos, solo un silencio profundo que recorrió la multitud. Los hombros de los oyentes, antes encorvados por el peso de la vida cotidiana, se enderezaron. La luz del sol, al reflejarse en sus rostros,
reveló una expresión nueva, la esperanza, que comenzaba a brillar en sus ojos como una chispa encendida en la oscuridad. Cada rostro, antes un mapa de dudas, se convirtió en un reflejo de serenidad y fe renovada. La tristeza que pesaba sobre sus hombros se desprendió como una carga inútil. Pedro se sacudió el polvo de las manos. Sus movimientos ahora eran rápidos, precisos, cargados de una energía que antes no existía. Juan comenzó a caminar a zancadas. Sus pies golpeaban el suelo con una cadencia firme, casi rítmica. Ya no había espacio para el duelo, ni para el recuerdo de las lágrimas. Cada discípulo se movía como si una corriente interna los impulsara hacia adelante. Se buscaban en la plaza, intercambiando gestos de asentimiento, con los músculos tensos por la urgencia de actuar. La inmovilidad fue reemplazada por un torbellino de actividad. Corrieron hacia las puertas de la ciudad, ayudándose unos a otros a saltar los obstáculos del camino. Sus rostros, antes sombríos, ahora mostraban una vivacidad desbordante. Se reían mientras compartían el mensaje, no con palabras pausadas, sino con una elocuencia que los obligaba a gesticular con fuerza. La alegría no era un sentimiento estático, era un impulso que los lanzaba de un lado a otro, convirtiendo cada callejón en un punto de encuentro. En el centro de la plaza, un grupo de hombres que antes mantenían los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, comenzaron a bajar las manos. Sus dedos, que se aferraban a sus propios codos, se soltaron lentamente. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por el sol, inclinó la cabeza hacia adelante, rompiendo su postura de desafío. Sus ojos, que antes escaneaban la escena buscando fisuras en el discurso, se fijaron en el suelo, y luego, con un movimiento lento, volvieron a mirar a Pedro con una quietud inusual. A su lado, una mujer que sollozaba en silencio se llevó las manos a la cara, pero al escuchar las palabras, sus hombros dejaron de temblar. Bajó las manos, revelando un rostro donde las lágrimas se secaban bajo la luz del atardecer. Se acercó un paso, buscando el contacto visual, y sus labios, antes apretados por el dolor, se curvaron en un gesto de alivio. Los escépticos, al ver este cambio, dejaron de murmurar. Sus pies, que antes se movían inquietos buscando una salida, se plantaron firmes en la piedra. El aire entre ellos perdió su tensión. Los afligidos, al sentir la cercanía de los discípulos, se enderezaron, dejando que el peso de sus preocupaciones cayera al suelo. La evidencia del poder que emanaba de los presentes era tan tangible que la resistencia se disolvió en un silencio compartido. Ya no había dudas, solo la aceptación física de una verdad que les devolvía la paz. El bullicio de la plaza comenzó a atenuarse hasta quedar en un murmullo lejano. Pedro se detuvo en medio del camino, dejando caer los brazos a los costados. Juan, a pocos pasos, hizo lo mismo, girando sobre sus talones para buscar a los demás. Uno a uno, los discípulos se congregaron en un círculo tácito, dejando de hablar para observar el resultado de sus acciones. Sus respiraciones, agitadas por la intensidad de la jornada, se sincronizaron en un ritmo pausado. Pedro recorrió con la mirada los rostros de sus compañeros. No se dijeron palabra alguna, pero el contacto visual fue directo y prolongado. En esos ojos, antes nublados por la duda, ahora se reflejaba una certeza absoluta. Juan asintió una vez, un movimiento breve que confirmó la transformación de su propia realidad. Se miraron las manos, luego el entorno, y finalmente volvieron a encontrarse en el centro del grupo. La tensión de los días anteriores había sido reemplazada por una quietud física que los mantenía erguidos, con los pies firmemente plantados sobre la piedra. Cada uno de ellos comprendió, sin necesidad de articularlo, que la vida que conocían había terminado. El disco solar tocó la cresta de las colinas occidentales, tiñendo las piedras de la plaza de un tono cobrizo que se apagaba por momentos. Las sombras de los edificios comenzaron a alargarse, estirándose sobre el suelo hasta cubrir los pies de los presentes. A medida que la luz del día se retiraba, los contornos de la ciudad se volvieron difusos, perdiendo su nitidez bajo el manto del crepúsculo. Sin embargo, en medio de este oscurecimiento progresivo, el brillo en los ojos de Pedro y Juan no disminuyó. Al contrario, la penumbra acentuó el destello que emanaba de sus miradas, una luminosidad fija que desafiaba la llegada de la noche. Pedro observó cómo los últimos rayos dorados se deslizaban por los muros, pero mantuvo la cabeza erguida, con la mandíbula firme y el aliento pausado. Juan, a su lado, cerró los puños suavemente, sintiendo la energía que aún recorría sus venas, una corriente que no dependía del sol. La noche cayó sobre Jerusalén, pero el fuego en sus pupilas permaneció intacto, una llama interna que no parpadeaba. Pedro dio el primer paso, rompiendo la inmovilidad que los mantenía sujetos al centro de la plaza. Sus botas resonaron contra el pavimento irregular, un sonido seco que marcó el inicio de un camino sin retorno. Juan lo siguió, manteniendo el ritmo, con la mirada fija en el arco de la puerta principal. No miraron atrás hacia los muros de Jerusalén. Sus pasos se aceleraron, dejando atrás el mercado y los atrios, moviéndose con una cadencia constante. A cada zancada, el terreno cambiaba bajo sus pies,
pasando de la piedra pulida al polvo del camino abierto. Se internaron en la penumbra del campo. Pedro se detuvo un instante en la colina, observando cómo el camino se bifurcaba. Con un gesto firme, señaló el horizonte donde el cielo comenzaba a aclararse. Caminaron juntos, dejando una estela de pasos sobre la tierra seca. La noche los envolvió, convirtiéndose en puntos diminutos en la inmensidad.